vamos a ver vamos a hacer la revisión de todo lo que hemos estado viendo en circuitos eléctricos en el primer interciclos. Para ello voy a compartir la pantalla en donde vamos a realizar los ejercicios que se enviaron para lo que son, para complementar aquí en las clases de tutorías. Sí, entonces ahorita voy a compartir pantalla y en el primer ejercicio vamos a ver un resumen. La primera actividad consistía en hallar las resistencias sobre cualquier alambre, sea de cobre, sea de aluminio, dependiendo del material, pues se determinaba. Pero lo que vamos a desarrollar a partir de ahora es este tipo de ejercicios, que es hallar la resistencia total. Entonces nosotros aquí, como se puede observar, este fue uno de los ejercicios donde más se cayeron y donde en las pruebas salió más, que fue hallar la resistencia total. Entonces nosotros previamente habíamos visto el cálculo cuando son resistencias en paralelo y cuando son resistencias en serie, cómo es el respectivo cálculo, cuáles son las características, cómo se halla los valores. Ahora, si nosotros complementamos este ejercicio con una fuente sea de tensión, en este caso nosotros aplicaríamos ya conceptos como la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a desarrollar este ejercicio que nos pide calcular la resistencia total del siguiente ejercicio. Entonces, ahorita vamos a... Ya, vamos a desarrollar. Charles, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería saber si podríamos resolver un par de ejercicios que nos tomaron en el examen parcial. Ya, no sé si puedas subirlo aquí en comentarios. Súbelo ahorita para revisar. Ya, eh, ¿Ejercicios de qué tema trata? es de sacar resistencias y hallar y ya ahorita lo subo. Ahí vamos Ya, viendo. listo. Me imagino que así mismo tienes que hallar el voltaje de tal resistencia. Ajá. Ya. Listo, por favor, súbelo para... En base a eso yo ya resolvemos, porque eso es lo que consiste el día de hoy, resolver aplicando ley de Ohm. De ahí se está subiendo. Ya, listo. Creo yo que ya estaría ¿En qué formato lo subiste? en imagen, en JPG. Ya, ahí me sale. Dice, para el siguiente circuito eléctrico, la corriente de la resistencia RA es... A ver, R4, perdón. La corriente de la resistencia. Ya. Ya, entonces vamos a resolver ese ejercicio, ¿sí? Para resolverlo, podías aplicar Había varias formas de resolverlo. Una es convertir las fuentes, no sé si ustedes ya les enseñaron convertir fuentes de tensión a fuentes de corriente. ¿Les enseñaron o no? Que yo recuerde, no. Ya. Bueno, otra opción sería resolverlo por método de mallas y de nodos. Ya, yo creo que ese sí, ese método sí. Ya, listo. Entonces, eh,
Ahorita voy a compartir la pantalla. Ya, no sé si se puede verla. Sí, sí se ve la pantalla. Ya, listo. Entonces aquí, a ver, voy a observar el ejercicio. Ya. Primero hay que determinar las fuentes que hay, ¿sí? Como puedes observar, todas son fuentes independientes, ¿sí? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos, se podría decir, una ventaja, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Otro es determinar por mallas, por nodos, qué es lo que se podría aplicar. En este caso, yo siempre aconsejo de que se aplique por nodos, porque si te das cuenta, dentro del circuito, además de que se encuentra en paralelo, se encuentra otro, se podría decir un mini circuito, ¿no? Que es la fuente de 2 amperios con la resistencia 2 que es de 4 ohmios. Entonces, eso por un lado. ¿Ya? Entonces, siempre les recomendaría que en este caso se aplique lo que es el método de nodos, ¿sí? Igualmente vamos a resolverlo para que quede todo claro. Ya la resistencia 4 y resistencia 3, 20 ohmios. Amperios y 4 ohmios, resistencia 2. Perfecto. ¿Listo? Ya. Ahora sí, bueno, vamos a resolver el ejercicio. Acabamos de mencionar de que vamos a aplicar el método de nodos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es determinar cuáles van a ser estos nodos. Yo les voy a explicar algo rápido, ¿sí? Que sería primero determinar los nodos principales. Como se puede ver, el ejercicio ya me da en sí cuál va a ser el nodo que va a estar conectado a tierra, es decir, que este nodo va a tener un voltaje de 0. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Ya lo determino. ¿Por qué? Porque ahí ya se encuentra mi tierra. Entonces yo le voy a poner este nodo, un nodo C, ¿sí? Nodo C, donde este nodo C va a ser igual a 0. Sea aquí las interacciones cualquiera, en este caso sería igual a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este nodo de aquí, en estos dos nodos, yo puedo decir que son nodos distintos, porque primeramente yo tengo aquí una resistencia y una fuente de corriente que se encuentra en paralelo. Entonces, si yo ubico que esos nodos, le voy a poner nodo A y nodo B, serían iguales, estaría mal, ¿sí? Porque se está desarrollando una operación entre estos dos elementos, ¿sí? Por esa razón, diría que en ese caso que serían nodos distintos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué características tengo? Bueno, dentro de esta interacción de los elementos que son la resistencia 2 de 4 ohmios y la fuente de corriente de 2 amperios, yo puedo decir que este nodo que se encuentra aquí es igual al nodo A y al nodo B. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado antes que en un cable donde no interactúan más elementos,
Con que haya un elemento, yo ya estoy, ya son distintos nodos. Pero en este caso hay un cable que conecta, ¿sí? Conecta la resistencia 1 con eso, ese paralelo entre la resistencia 2 y la fuente 2 y la resistencia 3, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto también pertenece al nodo A y esto también pertenece al nodo B. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a los nodos? ¿Se entendió? ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro. Ya, listo. Entonces, ahorita vamos a desarrollarlo determinando primero con el nodo A, ¿sí? Entonces, dibujo el nodo A, ¿sí? Que el esquema lo tengo de esta manera. Veo que hay una corriente que fluye por aquí, es decir, que ingresa, ¿ya? Esta la voy a poner I1, ¿ya? Ahora voy a ponerle aquí más menos, ¿sí? Que esta, no sé si esta corriente salga o esta corriente entre a la resistencia, pero yo le voy a poner en este remoto caso de que sale, ¿ya? Ahora, asimismo, hago la operación aquí, se desplazan dos corrientes, una por la resistencia 2 y otra por la fuente I2, ¿ya? Entonces, en este caso, yo pongo de esta siguiente manera, lo puedo poner de esta forma, ¿sí? Determinando de que por aquí ingresa I1, por acá sale IR1, aquí I2 y aquí IR2, ¿sí? Entonces, según la ley de Kirchhoff, ¿qué nos decía? Que, que todas las sumas de las corrientes que ingresen a ese nodo, ¿qué sucede? Van a ser igual a cero. O pueden determinarlo de esta manera. Todas las corrientes que entran son las mismas que salen, ¿sí? Entonces, ya con ese concepto, yo voy a trabajar con el nodo A, ¿sí? Entonces, tengo I1 entra y el resto sale. ¿Ya? ¿Qué valores tengo aquí? Bueno, tengo I1, sí, que es de 4 amperios. Le voy a poner 4. Tengo IR2, no tengo, ¿sí? Tengo I2, sí, sí tengo, es de 2, ¿ya? Y tengo la corriente de IR1, tampoco tengo. Ya, entonces, hasta ahí tengo dos incógnitas, pero estas dos incógnitas nosotros aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces despejamos en este caso la corriente y obviamente sería el voltaje, ¿no? Ahora, en la resistencia 2, en la corriente 2, sería voltaje en A menos el voltaje en B. Ojo, esto se toma en cuenta la polaridad que lleve. Si yo pongo la polaridad de ese sentido, pues en ese sentido se va a mantener, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se trabaje con el nodo B, va a tener esa misma dirección, ¿sí? Ahora, manteniendo, siguiendo el ejercicio, ¿sí? Yo ya tengo la resistencia 4, y bueno, aquí yo ya puedo pasar este 2 al lado izquierdo a restar, y me quedaría 2, más la IR1, que es voltaje de A, menos el voltaje de C.
sobre 2. Ahora, tomando en cuenta el concepto que ya habíamos indicado de que el nodo C pertenece a qué o qué voltaje va a ser. Va a ser de 0 porque se encuentra en tierra, entonces anulamos. Ahora, a la final, nosotros podemos hacer una multiplicación de 4, quedándonos 8, voltaje de A menos voltaje de B, más 2 voltaje en A. Entonces me quedaría 3 voltios en A menos voltio en B igual a 8. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Tienen alguna inquietud o alguna duda? Sí, por favor, ¿puede explicar otra vez cómo sacó B, voltaje en A menos voltaje en B? Eso se me olvidó. Ya, el voltaje en A, bueno, nosotros habíamos indicado, ¿no? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto es la ley de Ohm. Entonces, si yo despejo en este caso la corriente, me quedaría voltaje sobre resistencia. Ahora, la diferencia que se encuentra ahí es porque estos nodos llevan un voltaje, ¿sí? Entonces, aquí en pocas palabras, el nodo A mantiene su voltaje, un voltaje que desconocemos, ¿ya? Y el voltaje, el nodo B también. Por eso cuando al principio yo les indiqué, el nodo C, como ya te determina el ejercicio y ya te lo pone, se está conectado a tierra. Entonces, el voltaje en el nodo C va a ser de 0, ¿ya? Ahí tú ya estás determinando de que hay voltaje en esos nodos, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo puse la diferencia entre el voltaje A menos el voltaje B? Porque en este caso, ¿dónde se encuentra la resistencia 1? Perdón, la resistencia 2. Ajá, Entre el nodo a A, C. perdón, Y el nodo C. a ver, claro, por eso es que yo le puse la diferencia, el Ujú. voltaje A menos voltaje C. Ah, Y ya. en la resistencia 2 sería en cambio voltaje A menos voltaje B por los nodos, porque la Ah, ya. resistencia se encuentra entre esos dos nodos. Ajá. ¿Ya? Sí, sí. Ya listo. Entonces, Gracias. eso, ya, a ver, si tienen alguna duda, pueden consultarla nomás. Ya, si no quedó claro, también me pueden indicar de que en qué parte no se comprendió. Ya, a ver, entonces, continuando, eso ya es por el nodo A. Hay que tomar en cuenta que tanto en mallas como en nodos, nosotros estamos trabajando con un sistema de ecuaciones. Un sistema que nosotros al final, cuando ya tengamos nuestras ecuaciones, debemos determinar los resultados para las incógnitas, ¿sí? Entonces, se va a trabajar bastante de lo que ustedes ya vieron en álgebra lineal, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí tengo el nodo B, ¿sí? Entonces, se puede ver que obviamente ingresaría al nodo B, ingresan. Ahora, yo voy a determinar aquí, ¿no? Que puede ser de esta manera, más y menos, ¿sí? Es decir, que sale corriente va a pasar por la resistencia 4 y también va a salir por la resistencia 3. Entonces, más o menos me quedaría de esta manera. ¿Ya? Tengo mi nodo B, que aquí sería corriente. ¿Qué tipo de corriente o cuál sería la corriente que fluye por ese cable? Sería la corriente 2. I2. IR2 y Y R2, sí. I2. Ajá, ya. Entonces aquí yo le voy a poner IR4 y IR3. ¿Ya? Entonces,
En ese sentido vamos a trabajar con el nodo B, ¿sí? Entonces, ya tengo esto. ¿Cómo me quedaría la ecuación aplicando la ley de Kirchhoff? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la sumatoria? En pocas palabras. ¿Cuál hay que sumarla? ¿Cuál hay que restarla? Puede poner más, o sea, puede hacerle menos un. Ajá. Recordando la ley de Kirchhoff. O sea, yo diría que sería IR2 más I2 igual a IR4 más IR3. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, ya tengo esto. ¿Qué es lo que hago? El único que tengo es I2, que es 2 amperios, ¿no? Más IR2, ¿cuánto valía IR2? ¿A qué era igual IR2? A Al voltio. voltaje de A menos voltaje de B sobre 4. No, Perfecto. sí, sobre 4. Ya, muy bien. Entonces, el otro sería IR4, que sería voltaje en B menos voltaje en C sobre 5. Y el otro sería voltaje en B asimismo menos voltaje en C sobre 20. Entonces, elimino estos de aquí porque es igual a 0 y continuamos. Podemos hacer una multiplicación de 20 para toda la expresión y me queda 40 más 5 voltios en A menos 5 voltios en B igual a 4 voltios en B más voltio en B. Entonces, a la final quedaría 40 igual a menos 5 voltio en A más 10 voltio en B. ¿Pueden revisar si está bien? Y luego dividir toda esta expresión para 5 y les queda menos voltio en A más 2 voltio en B igual a 8. ¿Ya? Hasta ahí, ¿sí se comprendió? Sí, sí, sí. Sí, Ya. Entonces, en este caso, ya tengo estas dos ecuaciones. Lo único que hago es resolverlas. Entonces tengo 3 voltio en A menos voltio en B igual a 8. Y tengo menos voltio en A más 2 voltio en B igual a 8. Puedo hacer una multiplicación aquí de 2 para eliminar voltio en B, quedándome 3 voltio en A menos 2 voltio en B igual a 16. Perdón, aquí 6 voltio en A, 16, y aquí sería menos toda la segunda expresión sin cambiar nada. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 5 voltio en A, se elimina voltio en B, y aquí me quedaría 24. Y eso lo que hacen ahí es
24 dividido para 5. Voltio en A es igual a 4,8 voltios. Y B, en este caso, quedaría 6,4 voltios. Ahora, para la resistencia 4 me pide la corriente, ¿no? Entonces la corriente en resistencia 4 sería 6,4 voltios sobre 5. Entonces la corriente I4 quedaría 1,28 amperios. Entonces, ¿hay esa opción o no? Yo ahorita... Ya, por favor, la verifican. Sí. ¿Me dan? ¿Sí? Sí, Ya, entonces esa es la respuesta. bueno. Ya, si usted lo explica, si está fácil. Yo les creo que son los nervios, yo creo. No puede ser. No di con esa respuesta, bueno, ni siquiera di con el procedimiento. Me encerré. Sí, eso, como les digo, es cuestión de práctica. Ya cuando le cogen eso de aquí, se les hace facilita. Y creo que también fue falta de práctica en las tutorías para que ustedes también reforzaran más esto de aquí. Entonces, por ese lado. ¿Hasta ahí se comprendió alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Creo que tampoco voy a alcanzar a hacer otro ejercicio porque ya simplemente quedan 10 minutos. Y otra forma de confirmar el ejercicio, ya saben que es haciendo o resolviéndolo por proteos, ¿sí? Sí intentaron hacer en el programa. Es verdad, no se me había ocurrido eso ahí. Es verdad. Porque recuerden que yo les dije que en el programa ya les lanza automáticamente la respuesta. Sí, se trata obviamente por nodos, que nosotros podíamos calcular el voltaje en cada nodo, ¿se acuerdan? Entonces, sí les ayudaba bastante el programa. Se puede, a ver, ¿tienen alguna inquietud, alguna otra pregunta? Sí, por mi parte ninguna, Miss. Mm, ya. Bueno, vamos a hacerlo rapidito para ver si nos da o no nos da. Eh, ya, a ver, les voy a compartir ahorita la pantalla para que ustedes observen. Ya. Bueno, lo voy a hacer aquí en este que es uno de mis exámenes.
Ya, por ejemplo, en este caso nosotros podemos hacerlo así, de esta manera, porque ya tratamos de que es el mismo nodo, entonces. Y este es 4 amperios. Este es de 2. Y este es de 2 ohmios. Este de 4. Ya. Y bueno, aquí ya pueden calcular. Quiero calcular la que es el nodo, los nodos. Ahora si yo quiero calcular la corriente, podría ser de esta manera, ya. Y vamos a correr el programa para ver. Ahora sale, a ver,